Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, profe, ¿todo bien y vos? Bien, bien, bien. Bueno, vamos a empezar esta clase, es breve, es cortito el contenido. Vamos a ver continuamos con la parte de probabilidad, de probabilidad, eh, donde tenemos nosotros. ¿Ustedes son de qué clase? Me dicen primeramente ahora que no meta la pata. ¿Estadística 2? ¿Qué pasó, profe? ¿De qué curso son ustedes para que yo no meta la pata? Inés. Ah, ya, 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 ya. Sí, 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 correcto. De, un ratito, por favor. Bueno, si ya compartió, vamos a empezar un ratito. Bueno, vamos a ver entonces los números racionales. Tenemos números racionales. Primero, dentro del conjunto de los números racionales, tenemos los números fraccionarios. Los números fraccionarios. Tenemos las fracciones cuyos elementos son el numerador y el denominador. El número de arriba es numerador y el de abajo denominador. Con cantidades concretas tenemos que el numerador es 3 y el denominador 5. 3 quintos se lee. 3 numerador, 5 denominador. Dentro de las fracciones tenemos las fracciones propias. La fracción propia en sí es menor que el entero. Cuando hablamos menor que el entero es menor que 1. El entero es 1, es la unidad. Y menor que el entero es 0, tanto, que se expresa en fracciones, ¿verdad? Es la fracción cuyo numerador es menor que el denominador. Es la fracción cuyo numerador es menor que el denominador. 2 menor que 3, 1 menor que 3, 3 menor que 7. Una fracción propia es menor que el entero. Es la fracción cuyo numerador es menor que el denominador. Ejemplo, 2 tercios, 1 tercio, 3 séptimos. Es menor que el entero, ¿por qué? Porque al dividir 2 dividido 3 me da 0, tanto. 1 dividido 3, 0, tanto. 3 dividido 7, 0, tanto. Siempre va a ser menor que 1.
Fracción impropia es mayor que el entero. Es la fracción cuyo numerador es mayor que el denominador, la inversa que la propia. Ejemplos: 3 medios, 4 tercios, 8 séptimos, 3 dividido 2, 1 coma tanto. 4 dividido 3, 1 coma tanto. 8 dividido 7, 1 coma tanto. Mayor que el entero. Entonces tenemos que dentro del conjunto de los números racionales están las fracciones, cuyos elementos son el numerador y el denominador. Ejemplo, 3 quintos, donde 3 es el numerador y 5 el denominador. Tenemos la fracción propia, que es menor que el entero, es la fracción cuyo numerador es menor que el denominador. Y la fracción impropia es mayor que el entero, cuyo numerador es mayor que el denominador. Fracciones equivalentes son aquellas fracciones que parecen diferentes, pero que tienen el mismo valor. Parecen diferentes, pero que tienen el mismo valor. Por amplificación, tenemos una fracción que es 3 quintos. Eso podemos amplificar multiplicando el numerador y el denominador por una misma cantidad. No importa la cantidad que sea. Por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, indistintamente. Tengo 3 quintos y voy a multiplicar por 2 el numerador y el denominador. 3 por 2, 6. 5 por 2, 10. Si quiero seguir amplificando, multiplico por 6. 6 por 3, 18. 10 por 3, 30. Y así sucesivamente tantas veces como yo quiera amplificar. No precisamente en este orden por 2, por 3, puede ser por 10, por 4, por 3. Y se va amplificando. Son aquellas fracciones que parecen diferentes. O sea que tengo 3 quintos, 6 décimos, 18 sobre 30. Parecen diferentes, pero son iguales. Por eso acá tiene el signo igual. Si yo simplifico 18 con 30, me va a quedar 3 quintos. Si simplifico 6 décimos, me va a dar 3 quintos. O sea que estas fracciones son todas iguales, todas iguales. Por simplificación ya conocen ustedes que divido el numerador y el denominador por una misma cantidad. 20 sobre 35 dividido 5 me da 4, dividido 5 me da 7. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando son divisibles. Para amplificar no hay problema. Se puede multiplicar por cualquier cantidad, tanto el numerador como el denominador, siempre por una misma cantidad, ¿verdad? Y al simplificar me va a dar esa cantidad original. Pero para simplificar tienen que ser múltiplos divisibles entre sí. O sea, 20 y 35 son divisibles por 5 y me da 4 séptimos. Son aquellas fracciones, parecen diferentes, pero tienen el mismo valor y se puede obtener por amplificación o por simplificación. Segundo dentro del conjunto de los números racionales. Habíamos visto primeramente las fracciones, sus elementos, tipos de fracciones propias e impropias. Y ahora las fracciones equivalentes, que son aquellas que parecen diferentes, pero tienen el mismo valor. Se puede obtener por amplificación o por simplificación. Condición para que dos fracciones sean equivalentes. Los productos en cruz son iguales. Ejemplos: 2 tercios es igual a 6 novenos. Si yo multiplico en cruz 2 por 9 y 3 por 6, me da 18. Si da una igualdad, esas fracciones, 2 tercios va a ser igual a 6 novenos. Son equivalentes. Y al multiplicar en cruz, si se verifica una igualdad, son equivalentes. Entonces, 2 tercios es equivalente a 6 novenos. 2 tercios igual a 8 novenos. Vamos a hacer la prueba multiplicando en cruz. 2 por 9 no es igual a 3 por 8. 2 por 9, 18 y 3 por 8, 24. Entonces, no son equivalentes 2 tercios con 8 novenos. Entonces, para saber si son equivalentes, esas fracciones, siempre en base a dos fracciones, se multiplica en cruz y si dan una igualdad son equivalentes. Tercero, fracciones y números decimales. Una misma cantidad se puede escribir de varias formas. Se puede expresar una fracción impropia a número mixto.
se efectúa la división de enteros. 5 dividido 4 es un entero, un cuarto. Y se expresa un entero, un cuarto. Vamos a hacerlo en forma práctica. 5 sobre 4 se puede dividir en 5 dividido 4. Me da 1 por 4, 4 al 5, 1. ¿Y cómo se expresa eso a número mixto? Es igual. Como entero se va a ir el cociente, o sea, el resultado. Como numerador el resto o residuo. Y como denominador el divisor. Esto va a ser igual entonces a un entero, un cuarto. Ahí en el orden de las flechas. Las flechas me orientan los pasos que tengo que hacer. Muy bien. Expresar un número mixto a fracción impropia. Se hace lo inverso a lo anterior. Tengo un entero, un cuarto, el resultado del anterior. Para convertirlo a fracción impropia, tengo que multiplicar 1 por 4. Multiplicar 1 por 4 y le sumo 1. Y queda como denominador el denominador común que es 4. Entonces, 1 por 4, 4, más 1, 5. Más 1, 5. Sobre el denominador común 4. Tengo 5 cuartos. Entonces tenemos, para expresar una fracción impropia de un número mixto, se hace por división. Para expresar un número mixto a una fracción impropia, se multiplica el entero por el denominador y se le suma el numerador. Tienen los dos ejemplos de fracciones y números decimales. Expresar una fracción como el número decimal se efectúa la división siguiendo con cifras decimales después del entero. Ahí tenemos 5 cuartos se divide. 5 dividido 4. 1 por 4, 4 al 5, 1. Bajo le agrego 0, coma. 2 por 4, 8 al 10, 2. Le agrego 0, 5. 5 por 4, 20 al 20, 0. Entonces, una fracción se convierte en decimal dividiendo. Y me sale 1,25. Este es el resultado. Esto vamos a borrar para que podamos compartir lo otro. Tenemos todo lo acá en el PowerPoint, ¿verdad? Pero para entender mejor nomás. Ahora tenemos expresar un número decimal como fracción. Se escribe como numerador la cifra del número decimal sin la coma y como denominador la unidad seguida de tantos ceros como lugares decimales hay. Ahí tenemos 1,25, se puede escribir todo 125 sin la coma sobre 1, que es la unidad, seguido de tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. Tiene dos cifras 25, dos ceros. Luego se simplifica y me da 5 cuartos. O si tiene entero como 1,25, pueden poner como entero el 1 en el numerador del decimal que es 25 sobre 1, seguido de tantos ceros como cifra tenga la parte decimal. 25 tiene dos cifras, dos ceros. Luego se simplifica 25 con 100 y me da un cuarto. Un entero, un cuarto, este es 5 cuartos. Entonces, fracciones y números decimales se expresa una fracción propia, impropia a número mixto. Expresar un número mixto a fracción impropia. Expresar una fracción como número decimal y expresar un número decimal como fracción. Tenemos las 4 formas de fracciones y números decimales. Decimales periódicos, decimal periódico puro. Es el decimal que tiene cifras decimales que se repiten periódicamente. Periódicos son los que se repiten en forma periódica infinitamente en algunos casos. Ese es decimal que tiene cifras decimales que se repiten periódicamente. Ejemplos. Ahí tenemos 1,2222 puntos suspensivos.
la cantidad periódica es 2. 0,232323 puntos suspensivos, la cantidad periódica es 23. 1,777 puntos suspensivos, la cantidad periódica es 1. La cantidad periódica es la cantidad que se repite infinitamente y para identificar tienen que tener los puntos suspensivos. Si no tiene puntos suspensivos, como en la división que hicimos y me salió 1,25, es decimal exacto, porque dio resto 0. Pero esto continúan infinitamente. A medida que vaya efectuando la división, va a continuar repitiéndose 2. Va a continuar repitiéndose 23, va a continuar repitiéndose 7. Desde el 1 hasta el 9 es de una sola cifra. Por ejemplo, si se repite el 1, no es 1 solo. 1 solo sí es, pero no es 11. No es 111 ni no es 1111. La cifra que se repite es 1. Y así con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 7, con el 8 y con el 9. Acá tenemos con el 7. No es 777, es 7 nomás. Desde el 1 hasta el 9, si se repite varias veces infinitamente, el periodo es de una sola cifra. 0,11, 0,111, 0,1111, 0,11111. ¿Cuál es la cifra que se repite? 1. Lo mismo con el 2 hasta el 9. Decimal periódico es el decimal que tiene cifras no periódicas. Decimal periódico mixto es el decimal que tiene cifras periódicas y luego otras cifras que se repiten periódicamente. Ejemplos. Ahí tenemos. Mixto porque tiene una parte no periódica y otra parte periódica. Tiene dos partes, una parte periódica y una parte no periódica, una cantidad periódica, una parte no periódica. En el primer ejemplo, la parte no periódica es 2 y la cantidad periódica es 3. En el segundo, la parte periódica es 23 y la cantidad periódica 54. En el tercero, la cantidad no periódica 3 y la cantidad periódica 6. Mixto porque tiene una parte no periódica y otra parte periódica. Muy bien. Convertir un decimal periódico a una fracción. Tengo un decimal periódico puro o periódico mixto. Voy a convertir a una fracción. O dicho de otra manera, hallar una fracción generatriz, porque hay libros que dicen, en vez de decir convertir un decimal periódico a una fracción, dice convertir a una fracción generatriz. Indistintamente se utiliza. Periódico puro. Se escribe como numerador una sola vez la parte periódica y como denominador tantos nueves como cifras periódicas haya, ¿verdad? En este caso. 1,1818 puntos suspensivos. Se escribe el entero, luego en el numerador la parte periódica. ¿Cuál es la parte periódica? 18. Sobre tantos nueves como cifra tenga el periodo. 18 ¿de cuántas cifras son? De 2 cifras. Entonces, 2 9. Después ya se simplifica. Eso ya saben ustedes. 18 sobre 99 me va a dar 2 sobre 11. Entonces, yo tengo 1,36 puntos suspensivos. Es periódico puro porque 36 es la cifra que se repite infinitamente. Si tengo entero, pongo entero. 36 sobre tantos 9 como cifra tenga el periodo. El periodo es 36, tiene 2 cifras sobre 99. Después se simplifica si se puede simplificar. Se tiene que simplificar. Si tenemos 0,444 puntos suspensivos, se escribe la parte periódica. ¿Cuál es la parte periódica? 4. Sobre tantos 9 como cifra tenga el periodo. ¿De cuántas cifras es 9? Una cifra. Un solo 9. Si se puede simplificar, se simplifica. Si no, se deja así. Periódico mixto. Se escribe como numerador la parte no periódica, seguida una sola vez en la parte periódica y se le resta la parte no periódica. Como denominador, tantos nueves como cifras hayan seguidos de tantos ceros como cifras no periódicas haya.
Tenemos ahí 2,622323. El 2 siempre se pone al frente del entero. Primero se escribe la parte no periódica 6. Seguida la parte periódica 23. Menos la parte no periódica 6. Sobre tantos 9 como cifra tenga el periodo. El periodo es 23, tiene 2 cifras, 2 9. Y tantos ceros como cifra tenga la parte no periódica. 6 es de una sola cifra, un solo cero. 2 continúa igual, 623 menos 6 es 617 sobre 990. Sobre 990. Tenemos, por ejemplo, 0,9333 puntos suspensivos. Se escribe la parte no periódica, seguida la parte periódica, menos la parte no periódica, sobre tantos 9 como cifra tenga el periodo es 3, tiene una sola cifra, y tantos ceros como cifra tenga la parte no periódica, 9 es no periódica, tiene 0, un solo número, y luego restan ustedes, 86 sobre 90. Si se puede simplificar, se tiene que simplificar, esa parte ya no vamos a hacer. Ustedes van a hacer. Tenemos acá 1,444 puntos suspensivos, periódico mixto. Se escribe la parte entera, en el numerador la parte no periódica, seguida la parte periódica, menos la parte no periódica, sobre tantos 9 como cifra tenga el periodo es 4, tiene una sola cifra. Y tantos ceros como cifras tenga la parte no periódica es 2, un solo cero. Es igual a 1, 24 menos 2 es 22 sobre 90. Si se puede simplificar, se tiene que simplificar. Se puede, de hecho, entre 2 y el de arriba también. Se puede, de hecho. Bueno. El anterior para especificar, en el ejemplo 2 es entero, 6 es no periódica y 23 periódica. Bueno. Entonces, el conjunto de los números racionales termina ahí. ¿Alguna consulta, jóvenes, del conjunto de los números racionales? No, profe. Se entendió, estamos muy poco, pero igual, ¿verdad? Estamos 15. Bueno, si no hay ninguna consulta, entonces vamos a salir, voy a habilitar la tarea de hoy y también atiendan la tarea anterior, también fíjense un poquitito. Y voy a cargar el video de la clase de hoy para aquellos que necesitan profundizar si no entienden algo. Profe, Sí, la tarea anterior era que no se había subido, yo por eso subiste ahora y pusiste 7 días otra vez de plazo, ¿verdad? sí, correcto, no hay problema. No es estado oculto eso de alzar, alzo. Sino que de repente nos Dale. dicen a nosotros al terminar la clase tienen que recién habilitamos, ¿verdad? Y eso de repente pasa, ¿verdad? Porque yo aquí salgo y ya entro en otra clase y algunas veces se me pasa, ¿verdad? Pero no hay problema, eso juega a favor de ustedes, nunca en contra de ustedes, el error mío, por ejemplo, involuntario. Quedamos así entonces, hasta luego, jóvenes. Tienen tarea de la semana pasada y tarea de esta semana. Nos vemos, señores. Chao, chao. Hasta luego.